Gracias, Andrés, y a todos ustedes por haber venido el día de hoy aquí. Es un gran honor hablar con ustedes y tengo que decir que tengo un trabajo difícil. Andrés me pidió venir a hablar de cambio climático y con ideas nuevas. El problema es que el cambio climático es un tema que quizá ya hayan escuchado muchas veces. En mi país hay gente que discute que no es real. Pero yo soy geólogo y llevo más de 20 años escuchando sobre el tema y sí está sucediendo. Y de eso no voy a hablar el día de hoy. También hay gente de movimiento ambientalista que habla sobre cómo tenemos que cambiar sistemas de energía en nuestras vidas, cómo corregir nuestros problemas, resolverlos. Desafortunadamente tampoco esto es cierto. Lo que quiero hacer y compartir con ustedes el día de hoy es decirles de este trabajo que he hecho durante 20 años, resumirlo en unas cuantas ideas y lo que yo creo. Espero que esto les dé alguna perspectiva de por qué es un desafío tan difícil y algo de lo cual continuaremos hablando el resto de nuestra vida. Es un problema con el que batallaremos durante un largo tiempo. Empecemos con esto. El cambio climático es un problema súper difícil y quizás el problema más difícil que estamos enfrentando por dos razones sencillas. No voy a hablar mucho de los detalles del cambio climático, que sí les voy a mostrar algo, pero no es la parte central de mi plática. Quiero resumir mi idea en dos puntos. Primero que nada, es un problema que requiere acción colectiva, porque es un problema de acción colectiva. Es decir, todos estamos embarcados en este problema, contribuimos a él y tenemos que resolverlo juntos. No significa que todos los estemos experimentando de manera igual, pero veamos esta gráfica. Aquí tenemos la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Vemos aquí que se empezó a medir en 1958, 3 partes por millón. Cuando murió en 2005, 80 partes por millón. Hoy, 410 partes por millón. Pongámoslo en perspectiva. En los últimos millones de años, nunca habíamos visto 300 partes por millón. Y no ha tenido esta medición tan alta en los últimos millones de años. Así que como geólogo, cuando vemos estas cifras y vemos el experimento que se ha hecho en este planeta, sabemos que no ha pasado antes. Es algo muy especial lo que está sucediendo. Y nuestra comprensión de la Tierra y sistema climático, nadie sabe exactamente predecir qué va a suceder. Esto es parcialmente la razón por la cual es tan aterrador y nos hace pensar mucho en ello. Pero todos han contribuido a ello porque la energía de nuestra vida moderna contribuye a todo esto. En Estados Unidos, por ejemplo, hemos contribuido de manera histórica por persona o per cápita más y lo continuaremos haciendo, aunque de manera acumulada China se está poniendo al corriente con nosotros porque ellos están generando más dióxido de carbono que Estados Unidos y sigue creciendo. Y con el progreso sabemos que viene el desarrollo, pero también un problema colectivo. Tenemos que evitar que siga incrementándose el dióxido de carbono y para ello necesitamos colaboración global. Y para ello hay un atributo importante. Aquí tenemos la elevación global de la temperatura. En 1860, la temperatura en esta escala estaba aquí. Es un grado un poco más bajo que hoy, así que nos hemos elevado ya 1 grado centígrado desde ese entonces.
Pero veamos esta imagen. Es el patrón espacial de cambio climático. Muestra la temperatura promedio de 2011 a 15, menos lo que era la temperatura hace 100 años. Estamos viendo patrones especiales y como vemos, nos damos cuenta que este patrón no es igual en todas las regiones. Hay dos cosas que quiero que observen. Uno, el Ártico es el que se ha calentado más que el resto del mundo, como 2 grados centígrados. Otro punto importante, la Tierra se está calentando más rápidamente que los océanos. Y hay una razón. Los océanos absorben calor y enfrían. Eso es bueno. Si toda la Tierra fuera tierra, experimentaríamos el doble de cambio climático que estamos experimentando en realidad. Pero también hay una mala noticia aquí, y este es otro punto que quiero mencionar del cambio climático. Y casi todos los aspectos del cambio climático tienen grandes escalas de tiempo. No solo es global, sino tiene una escala de tiempo larga. Ahorita les explico esto de las escalas, pero lo que quería yo mostrar es que los océanos están absorbiendo calor y los gases en la atmósfera generan más calor. Y los océanos, que son receptáculos grandes de agua, resisten, se están calentando de manera más lenta y pensamos que llevará miles de años antes que los océanos alcancen un nuevo equilibrio con la atmósfera actual. Esto significa que si dejamos de utilizar combustibles fósiles mañana, dejamos de quemar carbón, petróleo y gas, la Tierra seguirá calentándose. Creo que solo estamos experimentando la mitad del calor que ya hemos generado. Pongámoslo así, estamos tomando decisiones hoy en día en nuestros sistemas energéticos que afectan a muchos de ustedes, no ahora, sino también a las siguientes generaciones, no solo a sus hijos y nietos, sino miles de generaciones de humanos al futuro que van a ser afectados por las decisiones que se tomen hoy en día. Y esto hace al cambio climático tan especial. Así que tiene una constante de tiempo muy larga. Aquí tenemos en realidad escalas de tiempo en el sistema climático, es decir, el tiempo que requiere calentar océanos son miles de años. Para poder derretir todas estas placas de hielo, estamos hablando de millones de años. Pero ahora en Groenlandia sabemos que se está derritiendo algunas partes y esto es una contribución de medio milímetro por año. Eso es bueno. Son 5 centímetros en un siglo. No es tanto, ¿verdad? La cosa preocupante es que esto se va a acelerar y no sabemos con qué velocidad. Eso es lo que nos preocupa. Pero también en estas escalas tenemos el ciclo de carbono. La huella permanece durante muchos años y aquí estamos hablando de una línea larga de este sistema energético. Para explicarlo, hoy el 60% de dióxido de carbono acaba en la atmósfera y 40% es absorbido por los océanos y árboles. De hecho, la tierra y océano dan como cierto colchón, nos protegen de un impacto total de nuestras actividades. Este 60% se llama la fracción de el aire que se permanece en la atmósfera durante 1000 años. Y una tercera parte de esto seguirá ahí durante 20,000 años más. Así que en pocas palabras, hemos determinado la manera de sacar el dióxido de carbono de la atmósfera, pero la contaminación, los gases de efecto invernadero permanecerán durante miles de años.
y es una escala de tiempo increíblemente larga. A nadie se le había ocurrido esto. Otro aspecto de este problema que nos parece el factor más difícil es que el sistema energético que está ocasionando este problema también es de escala larga en tiempo. Esta es la energía utilizada por el mundo que está en exajoules. Es una nueva medición y desde 1800 a 2008 vemos el uso de energía. En verde tenemos biomasa, que es básicamente madera. Hace 200 años el mundo básicamente quemaba madera. Esa era la fuente de energía básica. Y como podemos ver, después tenemos la revolución industrial, carbón, petróleo, gas natural. Aquí tenemos las presas hidroeléctricas. Ya saben, molinos de agua que utilizan energía hidráulica durante miles de años, pero eran pequeñitos. Ahora estamos hablando de presas hidroeléctricas tremendas que se han construido desde la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la energía nuclear, que es nuestra última adquisición. Aquí, algo importante es que el motor de vapor se inventó en 1776 y llevó miles de años, en realidad, cambiar de la fuente de energía de madera a la de combustibles fósiles. Requiere demasiada infraestructura, mucho capital y es lenta de cambiar. Piensen en México. La mitad de los ingresos del gobierno provienen de la compañía petrolera estatal. Es una relación muy complicada entre la sociedad y los sistemas energéticos subyacentes. Y el sistema y toda la energía que viene de combustibles fósiles, desafortunadamente, no va a haber un cambio de la noche a la mañana. En la última década di una materia en la Universidad de Harvard con estudiantes en donde les pedía que diseñaran sistemas para Estados Unidos y México. Lo que descubrí es que es muy difícil lograr ese cambio, más difícil de lo que pensé originalmente y más difícil que lo que piensa la gente que ha estudiado el problema con cifras reales. Por ejemplo, ha habido innovación inmensa en la energía solar y eólica. El precio de estas energías han caído dramáticamente y a veces la gente dice, vamos a resolver este problema en la próxima década. Les voy a mostrar esta imagen de 2008. Esta es de 2015. Y si pueden ver en esta imagen anterior, hidráulica incluía otros renovables porque si tenían eólica y solar en colores separados iba a ser más delgado que las líneas negras que dividían estos campos. Ahora, esta nueva cifra me da gusto decir que ahora tenemos eólica, que tiene su propio color. ¿Lo pueden ver todos? Quizá no también, ¿verdad? Bueno, les voy a hacer un acercamiento. Quiero mostrarles un poco más. Esa es la eólica. Déjenme decirles que este es un progreso increíble. Hay países como Irlanda donde el 30% es eólica. El estado de Iowa, 35% de la generación en el estado de Iowa es eólica. Texas, 15% de la electricidad generada en Texas es eólica. Eso es grandioso, pero en términos de energía total sigue siendo una proporción pequeña. ¿Va a aumentar? Sí, pero desafortunadamente la escala de tiempo para cambiarlo toma más tiempo de lo que la gente cree. Si fuéramos a comprometernos a hacer esto a la tasa en la que construimos aviones, barcos, unidades de artillería y aviones como durante la Segunda Guerra Mundial, con ese tipo de compromiso en donde en esencia terminamos el mercado libre y el gobierno se apoderó de la industria de Estados Unidos y construyó aviones, barcos y armas, tomaría unos 30 o 40 años. Así que es un desafío grande, sin duda. Para darles una idea,
Estos son algunos números. Estas son las buenas noticias. En Estados Unidos, la instalación de generación de electricidad en servicios públicos, esto les muestra cuántos gigawatts de capacidad en Estados Unidos está instalada para generar electricidad. Y pueden ver que el gris es no renovables, el azul son renovables. Pueden ver en los últimos 10 años ha habido un gran progreso. Los renovables se han añadido bastante. Pero resulta que cuando diseñamos un sistema bajo en carbono, porque electrifican gran parte del sistema, como el transporte y calentamiento en casas, lo que descubrimos es que para arreglar este problema debemos construir 5,000 o 6,000 gigawatts. Así que no vamos a hacer esto en 20 o 30 gigawatts por año. Sin duda, si de hecho hacen el cálculo, es como 400 o 500 años en Estados Unidos a la tasa actual de construcción, si esa es la medición del progreso. Así que, como científico, yo intento sacar la política, pero quiero que pase. Mi pasión, mi corazón, trato de dar un paso hacia atrás y ver el problema como lo más claramente y objetivamente que puedo. Y lo que he aprendido es que no estamos en el camino para resolver el problema. Los números no tienen sentido. Otra manera de pensar en esto en términos de la tecnología, algunas personas dicen, bueno, quizá podemos inventar una tecnología mágica que va a resolver el problema. Esta es una imagen de la industria energética en mi estado, Massachusetts, de hace 200 años. Es difícil imaginarse, pero tenemos energía de las ballenas. Cazábamos ballenas. Y esta es una caricatura que me encanta de la revista Vanity Fair. Vamos a escuchar de un gran artista que hace caricaturas hoy, pero este es de Vanity Fair de hace 150 años y muestra a las ballenas celebrando el descubrimiento del petróleo en Pensilvania. Es un poco gracioso y resulta que no es cierto, en el sentido en que a largo plazo el descubrimiento del petróleo lleva a barcos muy eficientes y la flotilla de japoneses de ballenas quizá mató más ballenas que todos los cazadores del siglo XVIII y XIX juntos porque eran mucho más eficientes con embarcaciones impulsadas con combustibles fósiles. En 1861, bueno, estaban celebrando las ballenas. Lo que quiero que se lleven de aprendizaje es que no dejamos de cazar ballenas en Estados Unidos, en Nantucket, porque nos importaban las ballenas. Déjenme ser muy claro. A mí me importan las ballenas, ¿ok? Pero ese no es el punto. No dejamos de usar aceite de ballena porque nos importaban las ballenas. Dejamos de usar el aceite de ballenas porque descubrimos una tecnología alternativa que era mejor y más barata. Así que, fundamentalmente, si vamos a dejar de usar combustibles fósiles alguna vez, el cambio climático va a ser una motivación para invertir, también una motivación para poner un impuesto al carbono o para instalar energía eólica y solar, pero a largo plazo, la tecnología que reemplaza los combustibles fósiles globalmente, recuerden, es un problema de acción colectiva para todos los países del mundo. Si realmente vamos a reemplazar los combustibles fósiles en todos lados, que es la meta última, esa nueva tecnología debe ser mejor. En este momento, un vehículo eléctrico cuesta el doble que un vehículo que usa gasolina. Así que es muy difícil hacer que uno compre uno. Realmente no estamos llegando al punto en que estemos pensando en comprar un vehículo eléctrico. Cuando los autos eléctricos tengan un mayor desempeño y sean más baratos y mejores y más confiables, y todo el mundo quiera uno, es cuando todos van a usar autos eléctricos. Así que la tecnología y la innovación están en el núcleo de esto, pero desafortunadamente, cuando les conté de las habilidades, esto es cierto. Inclusive las mejores tecnologías van a requerir mucho tiempo, porque no es como que
como eso. Cuando el iPhone salió, era mejor que los teléfonos anteriores. Tenía nuevas oportunidades y capacidades. Con la energía es un poco más aburrido. Simplemente estamos reemplazando lo que ya tenemos y que funciona muy bien con algo que es más limpio, pero es un problema de acción colectiva. Así que este es un problema grande. Así que, ¿dónde nos deja esto? Rápidamente esbocé mi perspectiva de a dónde nos dirigimos en cuanto a tecnología energética y habilidades de tiempo. Quiero empezar con esta cita porque quiero descartar cualquier cosa que aquí es una cita famosa atribuida a Niels Bohr, el gran físico, pero realmente no fue él, sino un proverbio danés famoso, sino que es muy difícil predecir, especialmente futuro. Lo que eso significa es que la verdad hay mucha incertidumbre y espero estar equivocado, pero así es como yo pienso sobre el mundo que se está desarrollando durante el siguiente siglo, y así va a ser. Las etapas de descarbonización que a la larga debemos pasar para resolver este problema, puedo pensar en estas 3 etapas. La primera, aumentar la penetración de la energía solar y eólica, respaldada por gas natural, la sustitución del gas natural por carbón y la eficiencia en todos los sectores. Es donde estamos ahora y vamos a seguir haciendo durante los próximos 20 años. A veces, y aquí puse números como de 2040 a 2070, pero obviamente hay mucha incertidumbre en ello. Vamos a ver una mayor expansión de los renovables y el despliegue de almacenamiento, quizá baterías y otras cosas para manejar la intermitencia de los renovables. Vamos a ver la electrificación de autos, calefacción y la industria. Y la fase 3 es la más difícil. Nos debemos deshacer de fuentes de combustibles fósiles que son muy difíciles, como la turbocina. ¿Cómo pueden obtener turbocina que no sea de origen fósil o fuentes industriales de químicos sin poner este tipo de gases en el ambiente? Esta tecnología es muy cara y quizá está muy lejana y requiere nuevas tecnologías como energía nuclear avanzada que todavía no tenemos. Así que esta es una gran interrogante. Bueno, el punto que quiero dejarles es que estabilizar los niveles de gas, ya sea cambiando el comportamiento o la tecnología, es posible, pero parece improbable. Y el objetivo más optimista para estabilización de los gases de efecto invernadero, algunas personas hablan de 0.50 ppm y puede ser muy malo. Y por cierto, yo diría que virtualmente no hay probabilidad de que el mundo se detenga en 550 ppm. Estamos muy comprometidos con 700 ppm. A mí me preocupan 1000 ppm. Así que sigue siendo posible e incluso probable que los esfuerzos globales van a quedarse cortos sobre lo que se requiere para evitar el sufrimiento masivo. Y cuando digo sufrimiento masivo, vean lo que pasó en el mundo en el verano. Empecemos con California. Hubo incendios forestales por toda California. Aquí tenemos fotografías de ciertas regiones de California y sigue incendiándose. Fue terrible. ¿Alguien sabe dónde es esto? Esto es Grecia. Grecia para mí fue mucho más aterrador que California. Hay incendios forestales cada año en California, pero Grecia es un lugar que siempre está caliente y seco. Es como ciertas partes de México. Están acostumbrados a que haya sequía y calor, pero tuvieron estos terribles incendios forestales que no fueron tanto en los bosques, sino en pastizales y que arrasaron estos lugares. La gente literalmente tenía que entrar al mar para evitar ser quemados. Y algunos no fueron tan afortunados y perdieron la vida en el sur de Atenas, junto a la costa. Aquí tenemos fotos de casas incendiadas a las afueras de Atenas. Y aquí pueden ver autos totalmente quemados por estos incendios forestales. Aquí tenemos personas literalmente protegiéndose entrando al mar debido a los incendios en los pastizales. Y lo que no escuchamos tanto, y de algunas maneras es mucho más atemorizante que Grecia, estos son incendios forestales en el verano en Suecia. Suecia nunca tiene incendios forestales. Ahí es húmedo. Y tienen incendios forestales por toda Suecia. Así es como se veía Suecia este verano. Fue extraordinario realmente.
Así que este verano fueron los incendios forestales, el verano pasado fueron los huracanes y grandes tormentas. En este momento hay un gran huracán que se acerca a la costa este de Estados Unidos. Es una tormenta de categoría 5, es una tormenta muy, muy grande. Esta también fue grande, fue el huracán Harvey. Y llovió en Houston, Texas, 60 pulgadas durante 3 días, 60 pulgadas de lluvia. El récord anterior de cualquier parte de Estados Unidos eran 30 o 35 pulgadas. 60 pulgadas es bíblico. Esto es Houston. Esta es una gran área metropolitana de Estados Unidos. Cuando pensamos en el cambio climático y los impactos sobre la gente, siempre pensamos es esa gente pobre de Bangladesh o villas de África. Esto es Houston, Texas. Vean esto. Este es una gran área metropolitana totalmente inundada. Y por cierto, no solo es ahí, esto fue Sandy de 2012. Este es el metro de Nueva York, que está inundado. Y me gusta esta fotografía. Esto es durante el huracán Sandy, cuando hubo un gran apagón, no había luz en la ciudad debido a que no había electricidad. Este edificio son las oficinas de Goldman Sachs. Y la gente pensó que había una conspiración. Pensaba que el gobierno había protegido a Goldman Sachs porque había un trato financiero y resulta que no fue cierto. Para nada. La razón por la que Goldman Sachs tenía luz y nadie más tenía era que Goldman Sachs hizo algo muy inteligente. Todos estos edificios tenían generadores de respaldo, pero todos tenían sus generadores de respaldo en el sótano. Y resulta que cuando hay una gran inundación, no es una estrategia muy inteligente. Goldman Sachs tenía sus generadores de respaldo en el tercer piso. Y resulta, vean esto. Así que para mí, este es un buen ejemplo de estar preparados. Este es un ejemplo de estar preparados. Y para mí, esto es lo que quiero dejarles. Algunos de nosotros en Harvard y otros lugares estamos tratando de pensar en tecnologías. Esto es un poco atemorizante, tecnologías para poner partículas en la atmósfera que de hecho reflejen algo de luz al espacio. Es posible que el cambio climático sea tan insoportable que debamos intervenir con ingeniería y tecnología. Y esto no se debe tomar a la ligera. Y la razón por la que yo estoy trabajando y estudiando esto es porque no quiero que la gente haga esto por coincidencia, sino que entiendan todo lo que puede salir mal. Pero puedo decirles que esto es serio. La idea de diseñar el clima de la Tierra no es ninguna broma y es algo que van a escuchar mucho más durante su vida, porque es una idea muy seria. Pero otra parte en la que pienso que es interesante, y cuando veo todas las cosas que sé sobre el cambio climático y sobre los sistemas energéticos del mundo y también las escalas de tiempo, realmente no tiene relación. Estamos en una fuerza de coalición y si ven los incendios forestales en el verano, ya estamos ahí y va a empeorar aún más. Y aún así, les dije que va a tomar décadas, quizá un siglo, para arreglar el problema. Y aún así no lo vamos a arreglar, sino vamos a evitar que empeore más. Así que, ¿qué significa eso? Hay una cosa que sí creo. Y eso es el ingenio humano. Somos increíbles, somos muy creativos. Me encantan estas citas de H.G. Wells. Seguimos sufriendo y con dolor. Y luego Charles Darwin. No son las especies más inteligentes las que sobreviven, sino los que son más adaptables al cambio. Así que, de hecho, debemos pensar, sí, va a haber innovación y tecnología, sí, podemos inventar nuevas plantas nucleares, mejores paneles solares y baterías, pero lo que no ha recibido suficiente atención es cómo adaptamos nuestras vidas para lidiar con este entorno cambiante. De hecho, pienso que la necesidad del cambio climático va a ser este siglo uno muy interesante. Sí, mucha gente va a sufrir y es por ello
Es un problema difícil con el cual lidiar y del cual hablar, pero al mismo tiempo, ese sufrimiento va a impulsar la innovación por necesidad. Debemos innovar para evitar el sufrimiento de miles de millones de personas. No solo es la energía, sino la arquitectura. Yo creo que el siglo XXI va a ser el tiempo más creativo para la arquitectura y para la agricultura. ¿Cómo lidiamos con un clima cambiante? Los agricultores son muy creativos. La conservación. ¿Cómo preservamos los lugares naturales? El transporte. Yo creo que nuestras vidas van a cambiar en el próximo siglo, inclusive cómo nos organizamos políticamente. Así que no es exactamente un pensamiento complicado, pero quiero ser honesto con ustedes y decirles la gravedad y la naturaleza del problema. La naturaleza es que va a cambiar, no va a desaparecer, pero yo creo que la esperanza que puedo dejarles es que el ingenio humano es muy probable que sea estimulado por las difíciles condiciones que están por venir para hacer que este sea un siglo muy emocionante e interesante. Muchas gracias.